Hace unos cuantos meses subí la primera parte de Falsos Dioses, y esta es la segunda. Hola, ¿cuánto tiempo? Seguro pensaron que ya no habría más videos. Van a disculpar que tardara tanto en hacerlo. Por otro lado, todo lo que pasa en esta parte es vasto. Por Dios, pasan un montón de acontecimientos y cosas importantes. Así que desde ya te digo que el video será largo. Dejémonos de explicaciones y vamos al grano. Ojo, es importante que conozcas algunos personajes para que puedas entender lo que estás a punto de escuchar. Así que te recomiendo ver anteriores videos para poder recordar en dónde nos quedamos. Ahora, prepárate, porque esta es la segunda parte de Falsos Dioses. Espero lo disfrutes. Bien, para continuar con nuestra historia debemos ir al otro lado de la galaxia, para ser más exactos al planeta de Próspero, donde se encontraba el primarca Magnus el Rojo. Verán, últimamente Magnus comenzaba a tener pesadillas, visiones de un posible futuro donde él tendría que tomar una decisión. Molesto también por el veredicto de su padre en el concilio de Nicea, se preguntaba, ¿acaso el imperio no se había fundado sobre la búsqueda del conocimiento y la razón? ¿Qué daño podría hacer el estudio y el aprendizaje? Aunque, siendo sinceros, él había vuelto a Próspero porque ahí podía seguir estudiando la disformidad, sin preocuparse por miradas vigilantes. Rompiendo las reglas volvió a mirar en el Inmaterion. Entonces lo vio. El golpe de las espadas, el movimiento que cambiaría el destino de la galaxia. Vio muerte y traición, héroes y monstruos. Vio la lealtad puesta a prueba. Unos destinos terribles aguardaban a sus hermanos. Y lo peor de todo era que su padre desconocía por completo la amenaza. En secreto preparó un conjuro muy poderoso, siendo ayudado por los 1000 hijos, y principalmente por Asek Ahriman, quien cuestionó al primarca, preguntando por qué ocupaban las prácticas que el emperador había prohibido para advertirle la amenaza. Magnus, con una furia sin igual, le respondió: porque cuando mi padre vea que ha sido nuestra hechicería la que ha salvado al imperio, no podrá negar que lo que hacemos aquí es importante. No, vital para la supervivencia de la humanidad. Ahora es momento de conocer a dos personajes. Uno es Inaz Carcassi y el otro Euphrati Keller. Ella era una rememoradora y una de las sobrevivientes del ataque de Yuval. Para quien no se acuerde, el Astarde poseído, ya que al momento de ser atacada fue salvada por Nyerobipus y Garbir Loken. Al estar tan cerca de la muerte, algo había cambiado en ella, pasando de ocupar el raciocinio y el pensamiento lógico a una fe ciega hacia el dios emperador. Encontrando unas copias del Lectio Divinitatus, comenzó a repartir folletos que la ponían en evidencia, lo que podía ocasionar que la juzgaran y regresaran a Terra, perdiendo la oportunidad de ser parte de la Gran Cruzada. Y por otra parte, Inaz Carcassi, un rememorador borracho y poeta por excelencia. Aún así, ya había perdido toda su inspiración. Es alguien sin pelos en la lengua. Si tiene que decir algo, te lo dirá de frente. Pero lamentablemente, esto le trajo problemas en el pasado, siendo ayudado por el capitán Loken, a pedido de su amiga Mersadit Oliton. Dicho sea de paso, ese defecto de Carcassi lo volvió un gran amigo de Loken, ya que ambos pensaban que la verdad es lo más importante. Regresando con nuestra historia, ¿qué pasó con Horus? Es lo que te preguntarás. El señor de la guerra estaba tirado en el lodo, sus hijos paralizados. Ninguno de los Astartes era capaz de poder mover un solo dedo en ese momento. Y si no fuera por Petronela Vivar, quien de rodillas gritaba a todo pulmón por ayuda, los hijos de Horus seguirían en shock. Sin tiempo que perder, llevaron al señor de la guerra al espíritu vengativo, para que pudiera ser atendido. Cuando el primarca llegó a su nave insignia, las alarmas comenzaron a sonar. En ese momento Carcassi estaba junto a Oliton. Cuando preguntaron qué estaba pasando, la única respuesta que recibieron era que Horus, el señor de la guerra, habría muerto. Carcassi no lo creía, pero sabía que las personas trancarían las puertas por culpa del pánico. Aún así, desde el área de embarque podría ver la llegada del primarca. Al abrirse las puertas, la gente comenzó a entrar como una avalancha, esperando ver al señor de la guerra. Pero los Astartes no estaban de humor como para ser molestados por la gente. Cuando Carcassi llegó al área de embarque junto a Oliton, vio a soldados, rememoradores y civiles siendo derribados y aplastados a pisotones,
mientras que los astartes se abrían camino a golpes hacia las instalaciones médicas de la nave. Un acto tan atroz, tan salvaje, no podría pasar por alto. Pero bien, el señor de la guerra fue atendido por los apotecarios, que ocupaban todos los recursos que tenían para estabilizar la salud del primarca. Pero había un problema: dichos recursos se acababan más rápido de lo que deberían. Cuando el Munimal preguntó qué estaba pasando, el apotecario les explicó que aunque podían tratarlo, no podían curarlo. Estaba fuera de sus posibilidades, solo el emperador podría hacerlo. Estaba claro que lo que mataba al señor de la guerra era la herida en el hombro, ya que lo estaba desangrando, llegando a la conclusión de que se trataba de un poderoso veneno, lo que era bastante raro, pero el arma que causó la herida podía ser la clave. Tanto Garbier Loken como Tarik Torgadon prometieron encontrar el arma para salvar al primarca. Acompañados por 2 astartes más, volvieron a la luna de Davin. Mientras todo esto pasaba, Petronella Vivar fue llamada por el primarca, ya que como documentalista del Señor de la Guerra, su deber era inmortalizarlo, para que las generaciones futuras conocieran su legado, o por lo menos ese era el último deseo de Horus. Petronella se enteró de los pensamientos más profundos que tenía el primarca, de cómo Guilliman y el león se reirían de él si se enteraban de su situación, o qué pensaba de Conrad Kurz y de Angron. Para ella, la idea de que los hijos del emperador se pelearan como si fueran hermanos normales era imposible de creer. Otro pensamiento sería quién debió ser el señor de la guerra. Para Horus, de todos sus hermanos, quien más merecía ese título era Sanguinius, ya que el ángel tenía la sabiduría y el poder para conseguir la victoria. Pero el pensamiento más importante sería el del imperio. Ya no se trata de héroes y leyendas, sino de pura burocracia y papeleo. ¿Por qué el imperio debe pasar a los humanos que ni siquiera estuvieron ahí para derramar su sangre? ¿Qué les espera a los guerreros? ¿Ser simples carceleros? Era algo que Horus no podía pasar por alto, y eso lo molestaba. Pero ¿saben quién más estaba molesto? Ezequiel Abaddon. Estaba tan furioso que comenzó a renegar del emperador. Pero eso sí, no se encontraba solo. Aximan estaba con él. Las cosas que el capitán de la primera compañía decían eran tan malas que Aximan le respondió: cuidado, Ezequiel, te estás metiendo en terreno peligroso. Ya basta. Si fueras cualquier otro te golpearía por esas palabras. El emperador es nuestro señor y amo. Hemos jurado obedecerlo. Toda la discusión llegó a oídos de Erebus, que también estaba en la sala, pero ninguno de los dos había dado cuenta de su presencia, y cual víbora se acercó a ellos y les dijo que deberían ir a la logia. Al llegar, la discusión era clara: cómo ayudar al señor de la guerra, y casualmente quien tenía la solución era el capellán de los portadores de la palabra, quien había pasado un tiempo en Davin, aprendiendo de su cultura, descubriendo que en las tribus del planeta existía una que tenía sacerdotes de curación, y que para salvar al primarca ellos deberían llevarlo al conclave, el templo de la serpiente. Y aunque sea difícil de creer, Aximan lo intentó. Por Dios que lo intentó. Trató de buscar excusas para evitar semejante herejía, pero todo estaba dicho desde el momento en que Erebus los llevó a la reunión. Pequeño Horus no quería ser recordado como el astarte que impidió la salvación del señor de la guerra, así que tomó la terrible decisión, preparando al primarca y trasladándolo al templo de la serpiente. En este punto, Garbier Loken ya estaba en la luna de Davin, pero el ambiente era diferente. Los árboles podridos ya no estaban y la niebla había desaparecido. Era como si lo que hubiera deformado la luna hubiera muerto con Neugantemba. Sin tiempo que perder, encontraron la espada que dañó al primarca, pero algo andaba mal. Tanto Tarik Torgadon como Garbier Loken ya conocían el arma. Era el Aratam, la espada que fue robada a los Interaxianos. Loken tenía sus dudas y no estaba seguro si debía decir algo, pero Torgadon lo tomó por sorpresa al decirle: el único modo de que eso llegara ahí sería que alguien de la expedición lo hubiera traído. Tuvo que ser alguien que llegara antes que nosotros. Eso significa que solo había una persona en la capital interaxiana que pudiera haber venido a Davin antes que Horus, el capellán de los portadores de la palabra, Erebus. Con toda la rapidez posible, Loken y los demás astartes regresaron al espíritu vengativo, solo para enterarse que el primarca Horus ya no estaba ahí, sino que fue llevado a Davin. Garbier se sintió traicionado por sus hermanos,
Estaban cometiendo un error, pero cuando los enfrentó no hubo respuesta, pues también se preguntaba si él hubiera tomado la misma decisión. La única opción que le quedó fue ir a buscar a Kirin Sinderman para que le ayudara a entender sus pensamientos, y para su mala suerte lo único que encontró fue una profecía. Soy Horus, forjado por los dioses más antiguos. Soy el que abrió paso al caos, soy el gran destructor de todo. Soy el que hizo lo que era conveniente para él y condené al espacio. Mío es el destino de aquellos que recorren el camino serpentino. Después de la visita de Loken, Sinderman mandó llamar a Euphrati Keller. Pues verán, por más que el literador tratara de disimular que estaba bien, lo ocurrido en las montañas susurrantes también lo afectó a él y tenía muchas preguntas. Sinderman le mostró uno de los folletos de Euphrati, hechos con una impresora robada y antigua, una idea que Carcassi ocuparía más tarde. Pero vamos al grano. El literador había encontrado unos escritos difíciles de traducir, llegando a la conclusión de que se trataba del libro de Lorgar, y necesitaba que Euphrati lo ayudara a traducirlo, pues ambos pensaban, si eso que vieron en las montañas susurrantes realmente era un espíritu maligno, necesitaban un ser divino como el emperador ahora más que nunca. Cuando Sinderman comenzó a traducir el libro, entró en trance, causando que invocara a un demonio, el cual intentaba matarlos. Pero algo extraño pasó. Keller tenía un colgante con el símbolo del águila imperial, y parecía tener algún tipo de efecto sobre el demonio. Ella se dio cuenta de eso. Sin miedo, duda, con una fuerza que venía de su fe, encaró al demonio, arrancando el colgante de su cuello y repitiendo solo una frase: el emperador protege. El colgante comenzó a brillar con una luz tan intensa que el demonio desapareció. De esa manera pudo salvar a Kirin Sinderman. Lamentablemente, después de eso, ella entró en coma. Volviendo con el señor de la guerra, este ya estaba dentro del templo y comenzaba a tener alucinaciones, siendo perseguido por una manada de lobos. Pero estos animales eran extraños, podían hablar. La única pregunta que hacían era: ¿quién eres? ¿Quién eres? Una y otra vez. Entonces el primarca lo recordó. Él era Horus, el señor de la guerra, y sabía que no estaba muerto. Tras saltar un barranco, Horus se encontró con Hastur Sejanus, su hijo más amado, aquel miembro del Murnival que fue asesinado por el falso emperador. Su hijo había venido a ayudarlo y mostrarle la verdad que ocultaba el emperador. ¿Cómo esto era posible? ¿Por qué Sejanus estaba con él? Yo les digo. Verán, Erebus se había reunido con una hechicera, y tras hacer un ritual que no puedo decirles porque me borran el video, esta lo mató, cortándole el cuello. De esa manera el capellán de los portadores de la palabra pudo reunirse con el primarca. Pero claro, qué mejor manera de manipular a Horus que disfrazándose de su hijo favorito. Sejanus le mostró un planeta lleno de feligreses, pero a pesar de estar rodeado de personas era como si no los vieran. Horus descubrió ahí mismo que extrañaba la admiración de los humanos. Cuando le pidió explicaciones a Sejanus, este le dijo que se trataba de un mundo santuario, donde se adoraba al emperador como un dios. Horus no podía creerlo, pero algo dentro de él no podía desmentir esas palabras. Al salir corriendo, encontró esculturas de sus hermanos y del emperador, pero de él no había ni una sola. El primarca de la desesperación tomó un feligrés por los hombros mientras gritaba: «Él no es un dios, él no es un dios», solo para al final sentir los huesos rotos del humano, pues Horus lo había asesinado. Sintiéndose culpable, volvió a encontrarse con Sejanus, quien le dijo que su viaje no había terminado, llevándolo a las profundidades del Himalaya, junto a varias máquinas gigantescas con cristales que parecían incubadoras. A duras penas recordó el lugar de su nacimiento. Entonces Sejanus comenzó a hablar. El emperador sabía que necesitaría los mejores comandantes que fueran como dioses, capaces de dirigir sus ejércitos con apenas un parpadeo. Serían diseñados para ser líderes, poderosos señores de la guerra, cuyas habilidades marciales solo serían superadas por las del propio emperador, llegando a un acuerdo para que alguien como tú fuera creado. Lo sé porque los señores del espacio disforme son tan progenitores tuyos como el emperador. Inteligencias, criaturas, alienígenas, dioses, ¿qué importa el nombre que les pongas o cómo te refieras a ellos?
Poseen los secretos de la vida y de la muerte, la experiencia, el cambio, la guerra y la podredumbre, todo lo que es parte interminable del ciclo de la existencia. Su poder fluye por tus venas y te proporciona esas increíbles habilidades que posees. El emperador los conoce hace mucho tiempo. Acudió a ellos ofreciendo amistad y devoción. Las alarmas comenzaron a sonar y arriba de los contenedores se abrió un portal que trataba de absorber las incubadoras. En ese instante llegaron los custodios y Horus no tuvo más opción que pelear para sobrevivir, incluso teniendo que enfrentarse a Constantin Baldor. Y entonces apareció el emperador, quien con un movimiento de la mano evitó que los tanques donde se encontraban sus hijos fueran absorbidos por el portal. Horus cayó de rodillas, estirando la mano intentó hablar con su padre, pero el emperador le dijo: destruirás mi gran obra, pero no lo lograrás, te lo suplico, apártate de este camino o todo estará perdido. El emperador volteó a mirar los tanques donde estaban los primarcas, y con un parpadeo vio las consecuencias en el futuro. Horus vio en los ojos de su padre una terrible decisión. No, padre, no puedes permitir que esto ocurra, fue lo único que pudo decir. El emperador le dio la espalda y permitió que los tanques fueran absorbidos por el portal. Horus sintió desde lo más profundo de su ser un terrible odio. Al final, también se dejó absorber por el portal. Una vez más, él se reuniría con sus hermanos. Mientras todo esto pasaba, Carcassi no podía quedarse callado. Pero fue esa tragedia en el puente de embarque lo que le devolvió el amor por la poesía. Y por mucho logró hacer un poema tan bello, pero tan hermoso que hasta él pensó que era la obra más grande que había creado. Pero sabía que su poema sería censurado. ¿Cómo podía ocultar semejante obra maestra a la galaxia? Y tuvo una idea. Keller, si ella pudo, él también. ¿Qué tan difícil sería conseguir una impresora vieja y así dar a conocer su obra con folletos que dejaba por ahí en el espíritu vengativo? Y si te preguntas cuál era el problema de esa poesía, pues te diré que dejaba muy mal parados a los astartes, a los ángeles del emperador. Algo que no tardaría en molestar a los peces gordos, pero sobre todo a su amigo Loki. Cuando Carcassi entró a su dormitorio comenzó a temblar por culpa de un terrible miedo, pues dentro estaba Loki, y con solo mirarlo supo que estaba muy furioso. Después de un fuerte altercado, Loki comprendió que lo que hizo su amigo no estaba mal. Ordenarle que parara se iría en contra de sus principios, ya que como el título de la poesía decía, la verdad es lo único que tenemos. Así que decidió dejarlo pasar. Pero eso sí, le advirtió que debería cuidarse. Por ahora estaba bajo su cuidado, pero aún así podría ser muy peligroso. Regresando con el señor de la guerra, cuando Horus volvió a abrir los ojos, estaba en Cetonia. Todo el viaje lo dejó agotado, conociendo el futuro y volviendo al pasado. Entonces escuchó a los lobos, y con la adrenalina aún en su sangre por el último combate, se preparó para su próxima pelea. De pronto, el líder de la manada de lobos comenzó a erguirse, y poco a poco se fue convirtiendo en Magnus. Con un abrazo, este le dijo: escúchame, hermano, con atención. He tardado mucho tiempo en encontrarte. Los hechizos y los conjuros que te rodean son muy poderosos, y cada segundo que pasa mueren docenas de mis hijos. Pero antes de que pudiera continuar, Sejanus los interrumpió. Magnus levantó la mano y con un puño le quitó el disfraz. Erebus estaba expuesto y comenzó a discutir con el rey carmesí. Horus se quedó horrorizado al ver que su hermano estaba ocupando los poderes que su padre le había prohibido. Pero aquí viene el plot twist, amigos. Horus les confiesa que todo este tiempo supo que no era su hijo, comenzando a humillar al capellán Erebus. Magnus estaba feliz y muy contento, pero esa alegría desaparecería cuando Horus le dijo que ya había tomado una decisión. Tras 9 días en el templo de la serpiente, las puertas del Delfos comenzaron a abrirse. Todos los astartes pusieron sus miradas fijas dentro del templo, y en la puerta apareció el señor de la guerra, y estaba totalmente curado. Ahora, si crees que todo lo que te he contado termina aquí, te equivocas. Comencemos diciéndote que tras un tiempo los hijos de Horus volvieron a la acción. Ahora en una guerra con la tecnocracia euretiana.
Todo comenzó cuando conocieron una raza de humanos muy parecida al Imperio. Incluso tenían sus propios astartes. Pero cuando se reunieron con el Señor de la Guerra, intentaron asesinarlo con un arma especial. Pero esa no era la verdad. Loken dudó si debía contarle lo ocurrido a Oliton. Se percató que no hubiera nadie alrededor y le dijo: ese día el Señor de la Guerra iba con su armadura completa junto a los astartes. Al momento del encuentro con la hermandad hablaron de las plantillas de construcción estándar, las PSE. Horus dio un paso atrás y le disparó en la cabeza al gobernador, ordenando matar a todos. Mientras todos los astartes estábamos armados, los miembros de la hermandad no lo estaban, y todo se volvió una masacre. Lo peor de todo es que después de matar a todos, el Señor de la Guerra terminó sonriendo, no por satisfacción, sino como si fuera parte de su plan. Mientras tanto, algo oscuro pasaba en la logia. Todo comenzaría con Tarik Torgadon uniéndose a la reunión y encontrándose a Erebus. Sin dudarlo, desenfundó su cuchillo de la armadura y lo puso en la garganta del capellán. Como muchos recordarán, Erebus fue asesinado cuando le cortaron el cuello, pues Torgadon, siendo el personajazo que es, ve la cicatriz y le dice: parece que alguien ya ha intentado matarte antes. No hicieron un buen trabajo, pero tú no te preocupes, yo no fallaré. Lamentablemente, el capitán Abaddon junto a Aximan impidieron que Tarik lo matara, dándole el motivo de la reunión. Querían que Torgadon matara a Carcassi por culpa del poema que había traído varios problemas. Aparte, querían responsabilizar a Loken por la matanza del área de embarque, diciendo que él dio la orden de pasar por encima de los civiles. Torgadon no podía creerlo, querían traicionar a uno de sus hermanos. Pero todo se vuelve más macabro cuando se entera que fue el primarca Horus quien propuso ese plan. Tarik, indignado, decide renunciar a la logia. Por su parte, Petronella Vivar tenía problemas. Con el primarca recuperado apenas tenía tiempo para hablar con ella, y cada vez que intentaba hablar con los legionarios le esquivaban. Pero tuvo una idea. Decidió que su guardaespaldas, Magart, fraternizara con los legionarios. Como él era un guerrero, lo aceptaría, y todo lo que averiguara se lo contaría a ella. Y pues le funcionó. Eso será muy importante para más adelante. Ahora, la guerra con la tecnocracia era dura. El primarca Horus estaba frustrado, pues la guerra no iba como esperaba. Cuando se trataba de asedios, él sabía que la mejor opción eran los guerreros de hierro. Lamentablemente no podía comunicarse con ellos, así que no le quedó más opción que trabajar con los devoradores de mundos. El primarca Angron era imponente, salvaje e iba al frente de toda su legión. Pero no llegaron muy lejos, ya que en una emboscada quedaron enterrados bajo escombros, teniendo que ser Loken y Torgadon los encargados del asedio, y en un acto suicida consiguieron la victoria. La tecnocracia uretiana había caído. Los hijos de Horus incluso tenían a los comandantes y líderes enemigos encadenados. Y justo al momento de su rendición, Angron salió de los escombros junto a toda su legión. Y con un grito, comenzó a masacrar a todos. Lo que vio como el estúpido ataque de Angron puso en peligro la vida de los astartes. Pero es aquí donde comienzan a pasar las cosas más raras. Había un comandante general llamado Heitor Barbarus. Era alguien que quería justicia y castigar a los astartes por su delito. Pues tras la burrada de Angron, Heitor Barbarus apareció muerto por una bala perdida y tras una investigación secreta entre Loken y Torgadon, descubren que la bala que lo desvivió no era del enemigo, sino de un astarte. Si crees que esto se está poniendo raro, se pone peor. El amigo de Loken, Inas Carcassi, se suicida dejando una nota. Lo ocurrido con Carcassi fue una pena. Él estaba en su habitación cuando un individuo entra por la puerta y le entrega un papel. Este individuo era Magart, el guardaespaldas de Petronella, quien con un disparo mató a Carcassi. Fue la idea de Petronella la que causó la muerte del amigo de Loken, al enviar al guardaespaldas a fraternizar con los astartes. Ya que estamos hablando de ella, te diré que tampoco le fue muy bien.
Tras el funeral del capitán Héctor Barbarus, el primarca Horus fue a visitarla para decirle que ya no necesitaba de su trabajo. Ella pensó que era una broma, pero al entrar en razón quiso saber por qué el primarca la estaba asustando. Horus le dijo que ella sabía los pensamientos más profundos que él tenía, pensamientos que solo deberían estar en su cabeza. La tomó por los hombros y con una sonrisa le partió el cuello. Toda esta historia termina con un discurso del primarca en la logia, contando el plan que tiene para el futuro. Amigos míos, pronto comenzaremos la siguiente fase de nuestra conquista, y sé que sienten curiosidad de saber hacia dónde nos dirigimos. Les diré, pero antes de hacerlo necesito que todos y cada uno de ustedes sean conscientes de la magnitud de la tarea que nos espera. Voy a derribar del trono al emperador de Terra y voy a tomar su lugar como el señor de la humanidad. No se preocupen, son mis amigos. He hablado con todos ustedes de forma individual y uno por uno a lo largo de esta guerra, pero esta es la primera vez que los reúno a todos. Serán mi consejo de guerra. Tenemos la ventaja de la sorpresa. Nadie sospecha todavía que hemos descubierto el plan secreto del emperador, y es ahí donde reside nuestra mejor arma. Fulgrim está de nuestra parte y él va a convencer a Ferrus Manus de los Manos de Hierro. Lorgar también comprende la necesidad de lo que debe hacerse, y ambos pondrán bajo mi autoridad la fuerza de sus legiones. También, con el pretexto del edicto de capellanía, enviaremos emisarios a cada una de las legiones para promover la creación de logias, y a partir de eso podremos ganar más gente a nuestra causa. Mientras tanto, he impartido órdenes a aquellas legiones a las que no creo que podamos atraer a nuestro bando. Los ultramarines se reunirán en Cal, donde serán atacados por los portadores de la palabra de Corofairon, y los ángeles sangrientos los he enviado a Racimo Cygnus, donde Sanguinius quedará empapado en sangre. Después efectuaremos un ataque veloz y masivo contra Terra. Y cuando le preguntaron dónde comenzaría su plan, Horus respondió: más cerca de lo que creen, en el sistema Isban. Y hasta aquí llegó el libro. La verdad no esperaba que el video fuera así de largo, pero para terminar quisiera hablar de los libros. Estos resúmenes, por más que intento hacerlos detallados y lo mejor posible, la verdad que se quedan cortos. En los libros hay detalles, curiosidades, enfrentamientos y muchas otras cosas más que me gustaría contarles. Así que como recomendación les diría que si les gustó el video, lean los libros, no se van a arrepentir. Si puedes, suscríbete y déjame un like. Sé parte de esta nueva legión. Por el emperador.